Buenas tardes. Muchas gracias a la Sociedad Europea de Menopausia y Andropausia EMAS por facilitar estos espacios académicos. Y bueno, pues es un placer estar hoy en la audiencia virtual de este programa. Me han invitado para hablar del tratamiento o manejo médico del síndrome genitourinario de la menopausia. Y para ello, pues he pretendido consolidar de manera resumida estos 5 aspectos fundamentales que debemos considerar hoy por hoy en el abordaje y en el manejo del síndrome genitourinario de la menopausia. Y con base en estos 5 puntos vamos a desarrollar la ponencia. ¿Qué deberíamos saber hoy de este síndrome? Primero deberíamos saber cuál es su etiología y consolidar el concepto que es una etiología eminentemente hormonal, asociado al proceso de deprivación hormonal en la posmenopausia. Segundo, entender cuál es el espectro clínico del problema. Y desde el punto de vista terapéutico, vamos a analizar cuándo manejarlo desde el punto de vista hormonal con terapia hormonal sistémica, cuándo manejarlo con terapia hormonal local y cuáles podrían ser las nuevas o vigentes, diría más que nuevas, las vigentes terapéuticas desde el punto de vista médico, no hormonales para el manejo del síndrome. Empecemos un poco redefiniendo y cómo ha sido la historia reciente en el cambio de las definiciones del problema, y eso tiene unos antecedentes y una razón de ser. Inicialmente se hablaba de atrofia vulvovaginal y fue un término que incluso lo seguimos utilizando con mucha frecuencia y tal vez es el término que duró más tiempo consolidado, por lo cual se sigue hablando del tema de la atrofia vulvovaginal. Lamentablemente, el hablar solamente de atrofia vulvovaginal, pues solamente toma en cuenta o hace referencia tanto a la vulva como a la vagina. Y el término de atrofia, que después fue modificado por vaginitis atrófica, hacía referencia a que era una inflamación por atrofia. Si bien el término de atrofia vulvovaginal quedaba limitado para no abordar el espectro clínico del síndrome, pues el tema que después, o el título, o la denominación que se le dio al problema con el nombre de vaginitis atrófica sí que lo limitaba más, porque solamente se pensaba que era un problema de la vagina, o se hacía referencia solamente a un problema de la vagina, donde había inflamación por atrofia. Y después se pasan a estos dos términos que, a mi juicio, son los más adecuados. Primero se habló de síndrome urogenital en la menopausia, para finalmente hablar hoy en día de síndrome geniturinario en la menopausia. Esto tiene una razón de ser. Y desde el punto de vista urológico, se entiende por qué el cambio de urogenital a geniturinario. La razón es porque la gran mayoría, por no decir todas, las infecciones urinarias bajas no complicadas en la mujer en la posmenopausia, que son producidas en su gran mayoría por enterobacterias como la Escherichia coli, tienen un origen genital, tienen un origen vaginal que viene de contaminación ascendente proveniente del recto en una vagina indefensa y terminan generando infección urinaria no complicada y según la predisposición o condición de la paciente pueden complicarse y ser infección urinaria complicada. Por esa razón se cambia el nombre de síndrome urogenital a síndrome geniturinario, y cuando hablamos de síndrome geniturinario pues entendemos que por un lado se abarca el problema no solamente desde la salud vaginal, la salud vulvar, la salud uretral, la salud vesical, y no solamente la vagina, y por otro lado se quita el término, se anula el término de atrofia vaginal o atrofia vulvovaginal.
Este término también tiene una connotación, llamémoslo, cultural, social, y en diferentes encuestas de calidad de vida se pudo documentar que cuando las pacientes reciben ese apelativo de señora, usted tiene la vagina atrófica, es un sinónimo de que es una vagina muerta, de que es una vida sexual muerta, de que la mujer está con la pérdida, llamémoslo así, de un tejido o de un órgano especial, y eso pues genera también una connotación desde el punto de vista emocional importante, razón por la cual se prefiere no estigmatizar el término y hablar adicionalmente de manera más integral el síndrome geniturinario de la menopausia. Fíjense ustedes que esto es algo bien llamativo, casi que el 50, 45, 50% de las mujeres en la posmenopausia van a tener el síndrome geniturinario. Esto es un problema que es evidente y que además es progresivo, y lo vemos en la práctica clínica. Si bien en los primeros años de la posmenopausia los síntomas urogenitales en términos generales no son tan frecuentes, va viéndose progresivo cómo comienza a haber primero disminución de la hidratación vaginal con algo de menor lubricación, y en la medida en que pasa el tiempo y se acrecenta el problema, pues vienen todas las otras complejidades del síndrome, desde el líquen a nivel vulvar, desde la pérdida de defensas geniturinarias con las infecciones recurrentes y evidentemente en peores casos sangrado genital, muchas veces hasta espontáneo por la fragilidad de la mucosa. Este problema y el síndrome no se resuelve si no hay tratamiento. Afecta casi que en el 80% la calidad de vida y la función sexual en la mujer en la menopausia. Y cuando hablamos que es un origen eminentemente hormonal, a diferencia de muchas de las otras consecuencias que se pueden presentar no solo durante el climaterio, sino la posmenopausia, y quiero hacer referencia, por ejemplo, a la osteoporosis posmenopáusica, a la enfermedad coronaria, a la enfermedad cerebrovascular, al deterioro cognitivo, etcétera, etcétera. Todas estas condiciones que vemos como factores de riesgo en la salud de la mujer como consecuencia de la posmenopausia tienen muchos otros componentes que no solamente son la deprivación hormonal. Empecemos por la genética, por los factores de riesgo asociados, por el estilo de vida, por factores de riesgo adquiridos, etcétera. Entonces, por eso vemos que a pesar de que en el hipoestrogenismo de la posmenopausia existe un aumento del remodelado óseo y una pérdida de la masa ósea, no todas las mujeres hacen osteoporosis, o por qué no todas las que hacen osteoporosis hacen fracturas, independientemente de los tratamientos usados. Lo que sí pasa con el síndrome geniturinario es que sí depende exclusivamente de la deprivación hormonal, y por eso es una entidad progresiva, y por eso todas las mujeres, unas más, otras menos, en cierta medida van a tener síntomas asociados a la pérdida de la acción hormonal a nivel de todo su sistema genitourinario. Y lo entendemos cuando analizamos cuál es la fisiopatología del problema. Recordemos que a nivel geniturinario, especialmente en la vagina, en el trígono de la vejiga, en el cuello de la vejiga, en la uretra, a nivel de los órganos cercanos o que circundan el clítoris, ¿sí? Entendamos que existen los receptores hormonales, especialmente los receptores alfa. Esa pérdida de receptores se va haciendo con el tiempo, como se van perdiendo los receptores en otros órganos, como se van perdiendo los receptores hormonales en el endotelio, como se van perdiendo los receptores hormonales a nivel óseo, como se van perdiendo receptores hormonales también a nivel vascular. Cuando se pierden los receptores a nivel de la mucosa vaginal y de todos estos órganos circundantes ya mencionados, se va adelgazando la mucosa, como vemos en la gráfica, y al irse adelgazando va perdiendo elasticidad, porque no solamente pierde irrigación, sino pierde también tejido elástico y tejido colágeno. Eso hace que si hay menos receptores, lleguen menos vasos sanguíneos, donde actúan menos los estrógenos, y recordemos que uno de los efectos fundamentales de los estrógenos a todo nivel, y especialmente en la mucosa vaginal, es aumentar la irrigación. Entonces, si no hay estrógenos, si no hay receptores en donde actúen, no hay irrigación. Y si no hay irrigación, no hay vascularización. Y si no hay vascularización, no hay hidratación. Y si no hay hidratación, comienzan los síntomas y los signos de sequedad y falla lubricatoria.
Más adelante aparece lo que en un comienzo se llamó la vaginitis atrófica y simplemente es una inflamación por atrofia de la mucosa que predomina específicamente cuando el pH deja de ser ácido y se vuelve un pH alcalino. En la medida en que el pH se alcaliniza, se inflama más la mucosa vaginal, se pierden los pliegues vaginales y aparecen los síntomas inflamatorios. Y esa vaginitis atrófica es después seguida de una pérdida de las defensas vaginales, especialmente una pérdida en la concentración de lactobacilos asociados a una pérdida de los estrógenos por la disminución en el aporte de glucógeno que hacen los estrógenos. Entonces, hipoestrogenismo, menor producción de glucógeno a nivel vaginal. Si hay menor producción de glucógeno a nivel vaginal, menos crecimiento de lactobacilos o bacilos de Doederlein, más alcalinidad en el pH, precisamente por la pérdida de lactobacilos, y más predominio de microbiota vaginal alterada, específicamente enterobacterias que predominan, y fundamentalmente también ciertos gérmenes como los hongos. Vamos a ver acá, debemos pasar acá, ya. ¿Cuál es el espectro clínico del problema? Si vemos ya cuál es su fisiopatología, en la medida en que va avanzando el espectro clínico, como lo mencionamos, pues inicialmente aparecen algunos cambios atróficos. Esos cambios atróficos, que simplemente es el adelgazamiento de la mucosa, va a producir muchas veces sensación de inflamación y dolor. Más adelante comienza incluso, en la medida que progresan estos cambios atróficos, a haber más retracción y fimosis, por ejemplo, del clítoris. Esto genera muchas veces pérdida de la sensibilidad. Por eso muchas veces, en la medida en que se mejora la irrigación de todo el tracto genital y se mejora la irrigación en los órganos o en las áreas cercanas al clítoris, no solo mejora la sensibilidad, sino puede mejorar secundariamente el deseo porque mejora también la respuesta excitatoria. Parte del espectro es los síntomas de sequedad y los síntomas de irritativos urinarios. En este punto vemos con mucha frecuencia cuando muchas pacientes se quejan de disuria y muchas veces empíricamente se considera que pueden ser infecciones urinarias, ahí es donde muchas veces se perpetúa el círculo vicioso del problema. La paciente consulta por disuria, por síntomas irritativos urinarios, muchas veces de manera empírica, repito, se le da antibióticos de amplio espectro. Esos antibióticos de amplio espectro lo único que hacen es ahondar en mayor supresión de la flora vaginal porque terminan matando los lactobacilos, el pH se vuelve más alcalino y comienza después de la disuria, que es interpretada como si fuera infección urinaria, muchas veces micosis secundarias asociadas a la alcalinidad del pH. Entonces, muchos de los síntomas de esa disuria mal interpretados no son más que irritativos y no son síntomas infecciosos y mejorarían más con el tratamiento de la recuperación de la mucosa y la inflamación. La dispareunia casi en un 40% de las pacientes en la medida que progresa y suele ser inicialmente dispareunia superficial. Las pacientes se quejan muchas veces de dispareunia superficial porque en la entrada del introito vaginal, que es la primera parte que se adelgaza más de toda la mucosa y se reseca más, es donde generalmente hay más dolor. Pero muchas veces esa dispareunia superficial termina siendo una dispareunia profunda por vaginismo secundario al dolor. Es decir, se queja de dispareunia superficial, termina siendo un vaginismo, contracción del tercio externo y medio de la vagina para defenderse del dolor de la dispareunia superficial y termina finalmente con dispareunia superficial y profunda. Flujos anormales, que son flujos por hipoestrogenismo y también flujos asociados a infecciones recurrentes, tanto por bacterias como por hongos, que encuentran una microbiota suprimida y, como les comentaba, en algunos casos, sangrado no solamente durante la relación sexual, sino muchas veces también sangrados espontáneos por la misma adelgazamiento e inflamación de la mucosa. Es importante, y sabemos que todo el síndrome genitourinario, entendido como un problema asociado a la deprivación hormonal, es importante determinar en qué etapa de la vida se puede presentar.
y claramente lo vemos en la mujer que llega a la menopausia de forma natural. Lo vemos con más severidad en mujeres que llegan a la menopausia de manera quirúrgica, porque estas mujeres que se les hace oforectomía bilateral, pues se suprimen más hormonalmente que aquellas que conservan sus ovarios en la posmenopausia. Entonces, en las mujeres con posmenopausia quirúrgica probablemente hay que atender con más agilidad este problema, pero es muy importante entender que hay otras situaciones que no necesariamente es la menopausia y que debemos pensar en el síndrome genitourinario, que claramente no se llamaría el síndrome genitourinario de la posmenopausia en una mujer en etapa reproductiva, pero sí podríamos hablar del síndrome genitourinario asociado al hipogonadismo, asociado a la insuficiencia hormonal en determinadas situaciones que lo vemos también, o por lo menos debemos pensarlo. Entonces tenemos que hablar, por ejemplo, del uso de de agonistas de la GnRH, por ejemplo, en mujeres en tratamientos con endometriosis, o cuando se utilizan los inhibidores de la aromatasa en mujeres, por ejemplo, en tratamiento post-cáncer de mama, que tienen una mayor supresión de los niveles de estrógenos a nivel genital. Y en las mujeres jóvenes, donde cada vez vemos más, por ejemplo, los trastornos de tipo ovulatorio, en amenorreas hipotalámicas, en mujeres jóvenes con trastornos de la alimentación, estas pacientes cursan es con un hipogonadismo, hipogonadotrópico, que lo que hacen es tener el mismo hipoestrogenismo que puede tener una paciente en falla ovárica en la posmenopausia, pero no por falla ovárica, sino por una falta de estimulación a nivel del neuroeje que repercute en una hipofunción del ovario, pero hacen también, y debemos pensar en el manejo del síndrome geniturinario en estos pacientes si no estén en menopausia. Y sin duda alguna, aquellas que han sido víctimas de radiación pélvica o quimioterapia, que no han entrado en falla ovárica, pero sí producen una disfunción de la acción también del ovario. ¿Cuándo utilizaríamos para el manejo del síndrome una terapia hormonal, entendiendo que es un problema de privación hormonal? Y entonces, cuando hablamos de una terapia hormonal sistémica, tenemos que decir que en el curso de 12 a 48 semanas, y es básicamente como los endpoints que ponen casi todos los estudios clínicos cuando se quiere hablar de manejo eficaz para el síndrome geniturinario, es decir, de 3 a 6 meses con terapia hormonal sistémica, se debe garantizar, cuando se utiliza la terapia, evaluar básicamente estos tres aspectos como puntos, llamémoslo, evidentes a la mejoría del problema. La primera, la restauración del pH. Una vagina rica en estrógenos es una vagina con un pH ácido. Lo segundo, el engrosamiento y la revascularización del epitelio, y esto lo podemos determinar, o por lo menos en la práctica lo podemos determinar valorando cuándo es el índice de las células basales versus el índice de las células superficiales, donde las células superficiales deben aumentar sobre las células basales, y eso se puede medir en un frotis o se puede medir también en una citología vaginal. Y el aumento de la lubricación claramente es una respuesta secundaria a una mayor irrigación, a una mayor acción de los estrógenos derivados de las acciones que tienen sobre sus receptores. La terapia hormonal sistémica logra, evidentemente, mejorar este problema, como comenté, no antes de 3 a 6 meses de tratamiento para poder hablar de cambios significativos. ¿Y cuáles serían entonces las indicaciones de utilizar una terapia hormonal sistémica para el manejo del síndrome? Y si nos vamos a todas las guías actuales, tanto de la American College como de la Sociedad Norteamericana de Menopausia, la IMS, la Sociedad Americana de Endocrinología, etcétera, etcétera, podemos consolidar estas 4 indicaciones para dar una terapia hormonal sistémica. La primera, el tratamiento moderado a severo de los síntomas del climaterio que afecten la calidad de vida en la mujer en la peri y posmenopausia. Segundo, el tratamiento concomitante de la sintomatología a nivel urogenital que se acompañe siempre de la sintomatología sistémica del síndrome climatérico. La tercera, el manejo del hipogonadismo o hipoestrogenismo, o lo que llamábamos anteriormente como una falla ovárica o menopausia precoz. Y la cuarta, la prevención de la osteoporosis posmenopáusica, especialmente como tratamiento de primera línea en mujeres con riesgo de fracturas durante los primeros 10 años de posmenopausia. ¿Cómo podríamos, digamos, entonces enfocar aquí el manejo del síndrome geniturinario? Es decir, si una mujer tiene estas 4 indicaciones para iniciar una terapia hormonal sistémica y
tiene, bien sea presencia ya del síndrome genitourinario o queramos, entre otras cosas, prevenir el síndrome genitourinario en ausencia del mismo cuando así esté, siempre que estén estas cuatro indicaciones de dar una terapia hormonal sistémica, es válido tratarlo de esta manera. ¿Y cuándo utilizamos una terapia hormonal local? Cuando hablamos de una terapia hormonal local tenemos que referirnos básicamente a una terapia de estrógenos vaginales. Y para ello tenemos que decir que las terapias locales con estrógenos vaginales exclusivamente quedan reservadas para aquellas mujeres que tienen la presencia del síndrome genitourinario y tienen ausencia de síntomas sistémicos del climaterio o no tienen una indicación de iniciar una terapia hormonal sistémica. Los estrógenos vaginales, pues el tratamiento hoy por hoy más efectivo para el manejo integral del problema. Cerca del 80 al 90% de las mujeres en diferentes series de casos a lo largo del tiempo han reportado mejoría significativa de los síntomas, incluso por encima de las terapias sistémicas. Es decir, sí es mucho más eficaz la terapia sistémica y prueba de ello es que vemos casi un 15% de mujeres que tienen una indicación de una terapia hormonal sistémica. Vemos una mujer que tiene un síndrome climatérico, que tiene un riesgo elevado de fractura, una mujer que está con muchos síntomas vasomotores, etcétera, y que adicional tiene síntomas urogenitales. En muchos casos, casi repito, en el 15%, no es suficiente cubrir todas las esferas, especialmente en la esfera urogenital con la terapia sistémica, y entonces ahí son mujeres que requieren la terapia combinada, es decir, la terapia sistémica para el manejo del síndrome climatérico y la terapia con estrógenos vaginales concomitante para el manejo del síndrome genitourinario. Los estrógenos vaginales, si bien tenemos diferentes tipos de estrógenos, tenemos estradiol, que es tal vez el estrógeno más potente, que tiene una afinidad del 100% sobre los receptores a nivel vaginales. Tenemos los estrógenos conjugados equinos y tenemos también el estriol, que lo podemos utilizar tanto en crema como en tabletas o en óvulos vaginales. Ese es el estrógeno más débil a nivel sistémico, pero es bastante afín también al receptor hormonal alfa, un poco menos que el estradiol, pero sí se considera que es un estrógeno potente en la vagina y muy débil por fuera de la vagina. La afinidad que puede tener el estriol sobre los receptores hormonales por fuera del tracto genitourinario viene siendo más o menos del 5 al 7%, en comparación con el 7% de la afinidad del estradiol. Entonces, una de las grandes controversias y preguntas que nos solemos hacer es si esas terapias locales realmente sí son 100% locales o pueden llegar a tener algún grado de absorción sistémica con los posibles efectos sistémicos adversos que pudiesen generar algunas de las pacientes. Y lo que tenemos que ver es que lo ideal es llegar a mantener niveles en sangre de picogramos de estradiol cuando se utilice eventualmente un estrógeno por vía vaginal, idealmente a los niveles cercanos a lo que tenemos en la mujer en la posmenopausia a nivel sérico. Estamos hablando por debajo de 20 picogramos por mililitro, que sería, digamos, la manera como objetiva de poder evaluar si hay algún grado de absorción sistémica. Esta es una revisión sistemática de la literatura que hicimos con mi grupo en la Universidad de La Sabana el año pasado. Fue publicado en el Climateric y fue precisamente tratando de responder esa pregunta, ¿no? Si teníamos en cuenta que el síndrome genitourinario de la posmenopausia se presenta en más del 50% de las mujeres que hacen cáncer de mama, y que el principal tratamiento para el síndrome genitourinario sabemos que son los estrógenos vaginales y mejoran en más del 90% de los pacientes. ¿Qué deberíamos hacer con pacientes, por ejemplo, con cáncer de mama que tengan receptor hormonal positivo en la histología de su tumor para mirar si existe o no la posibilidad de tratarla con estrógenos locales para el manejo del síndrome? Y no aumentar el riesgo, digamos, de recaída del cáncer. Entonces, en esta revisión sistemática de la literatura, lo que quisimos fue evaluar la eficacia y la seguridad del estriol vaginal para el tratamiento del síndrome genitourinario y la posmenopausia, evaluar sus efectos adversos y sobre todo determinar si había en la revisión algunas acciones sistémicas o algunas concentraciones sistémicas de estriol en diferentes
como a nivel mamario y a nivel sérico. Todos los estudios que reparaban tanto estriol como placebo en diferentes tipos de presentaciones en pacientes que tuvieran el diagnóstico de síndrome posmenopáusico, síndrome genitourinary por la posmenopausia. Hicimos una búsqueda en las principales portales de Cochrane, Basililacs, Medline, etc. Esta fue, digamos, la evidencia o la calidad de los estudios. Ustedes ven en verde los estudios de buena calidad, en amarillo los estudios que tienen una evidencia más débil y en rojo los que tienen una evidencia pobre para poder evaluar los puntos que estábamos queriendo evaluar. Hicimos una revisión interesante, cerca de 176 estudios fueron excluidos por diferentes factores de sesgo, empezando porque no fueron de pronto estudios aleatorizados, porque no tuvieran una comparación cabeza a cabeza, porque el desenlace no fuera unificado, etc. Y finalmente incluimos 22 ensayos clínicos con un análisis de 1.217 pacientes. Y dentro de la revisión encontramos cosas particulares. Lo primero es que en la mejoría de los síntomas urogenitales, específicamente los síntomas de sequedad vaginal y los síntomas de dolor durante la relación o la dispareunia, no hubo una diferencia significativa, interesante, en la eficacia a 12 semanas de tratamiento entre el estriol y el estradiol. Esto, digamos, de alguna manera nos corroboró la efectividad que puede tener un estrógeno débil por fuera de la vagina como el estriol en comparación con el estrógeno más potente por fuera de la vagina como el estradiol, pero a nivel del tracto genitourinario no se mostró una diferencia significativa en el corto plazo en cuanto a la mejoría de los síntomas urogenitales. En los otros hallazgos fue más comparativamente con el placebo. El estriol mejoró no solamente, como comenté, los síntomas, sino también relacionados con la mayor turgencia de la mucosa vaginal. Y tal vez este fue el punto que nos llamó más la atención como respuesta a la pregunta que estábamos planteando, y es que de los 172 estudios pudimos solamente encontrar 11 estudios donde analizábamos, perdón, todos los estudios publicados, 11 estudios que aglutinaban 132 pacientes del universo de 1.270 pacientes. En estos 132 pacientes se hizo medición durante el inicio y durante 6 meses de tratamiento de los niveles de estrógenos, especialmente estradiol sérico, después de aplicar el estriol vaginal durante 12 semanas de tratamiento. Y lo que pudimos evidenciar es que la farmacocinética del estriol, cuando se coloca para el manejo del síndrome genitourinario, tiene un pico máximo, digamos, a las 2 horas de su absorción, que va disminuyendo después de 24 horas, con lo cual después de 24 horas no deberían encontrarse ya niveles significativos a nivel sérico, pero lo más llamativo y tal vez lo más objetivo del resultado es que en los estudios en los que se hizo medición de estradiol y medición de las gonadotropinas después de 6 meses, tanto FSH específicamente, se vio que no existía una retroalimentación entre los niveles séricos de estradiol encontrados y de gonadotropinas, y cuando no existe esa retroalimentación es porque se asume que los niveles de estradiol sérico están en el rango de la posmenopausia. Quiere decir, en términos médicos, por lo menos del estriol, sabemos que hay un pico que aumenta a las 2 horas, que después de 24 horas no hay niveles séricos significativos y que durante 6 meses de tratamiento no hay retroalimentación con las gonadotropinas. Eso nos puede hacer una inferencia bastante objetiva, pues de poder decir que es una terapia eminentemente local. Y si comprobamos adicionalmente la pobre afinidad que tiene el estriol sobre el receptor alfa extragenital, pues podríamos decir que la posibilidad de acción sistémica con el estriol en el receptor alfa, no solo por su farmacocinética, sino por la pobre afinidad que tiene sobre el receptor periférico, pues sería prácticamente nula esa acción. Finalmente, desde el punto de vista médico, ¿de qué otras terapias deberíamos disponer, o por lo menos qué evidencia médica tenemos al respecto que nos puedan avalar estas terapias? Lo primero, tendríamos que hablar de los lubricantes y de los hidratantes vaginales. Los hidratantes vaginales
a diferencia de los lubricantes, los hidratantes lo que hacen es concentrar el agua, evitan la deshidratación de la vagina y podríamos pensar que los hidratantes mantienen hidratada la mucosa vaginal y no solamente lubricada para el momento previo a la relación. Los lubricantes los encontramos acuosos, los encontramos más oleosos y los lubricantes simplemente deberían ser un coadyuvante, bien sea al manejo del hidratante o al manejo terapéutico desde el punto de vista hormonal previo a la relación sexual. Los hidratantes podrían ser sustancias específicamente, por ejemplo, a expensas de policarbofilo, a expensas también, digamos, de ácido hialurónico, que, repito, retengan el agua y lo que hacen básicamente es mejorar la sintomatología porque evitan el adelgazamiento de la mucosa. No han demostrado para nada los hidratantes, y es válido pues porque su mecanismo de acción es muy diferente, por ejemplo, mejorar la microbiota vaginal, por ejemplo, mejorar la vascularización y mejorar el otro parámetro del síndrome, como puede ser la respuesta sexual, tanto la excitatoria como la sensibilidad a nivel de los órganos periclitoridianos. Los otros tratamientos hormonales sobre los que disponemos, todos conocidos, los SERMs, y dentro de los SERMs tal vez la mayor novedad en el último tiempo hace referencia a los pemifeno. El ospemifeno es un modulador selectivo del receptor de estrógenos que curiosamente se utiliza por vía oral, pero con unas acciones selectivas a nivel vaginal. Esto hace que sea altamente selectivo a nivel de todos los receptores hormonales a nivel genitulinario y tenga una acción potente similar a la del estradiol a nivel de los receptores alfa. Los resultados de los estudios pivotales con el ospemifeno demostraron sus acciones sobre el receptor estrogénico alfa y las acciones del ospemifeno pues se traducen en lo que uno siempre debe medir cuando esté evaluando eficacia terapéutica siempre que se utilice en cualquier tipo de tratamiento para el síndrome genitourinario. Es decir, incremento en la maduración de las células vaginales con un mayor incremento en la proporción de las células superficiales, una reducción en el pH vaginal, es decir, una acidificación del pH, una reducción, sin duda alguna, no solamente de los síntomas vaginales, sino vulvares, disminución de la dispareunia y, sobre todo, prevención de los síntomas geniturinarios o de las infecciones geniturinarias. Es decir, cuando se evalúe una terapéutica específica para el manejo del síndrome genituurinario, integralmente debería evaluarse todo esto que evalúa en su conjunto los pemifeno, que es lo que han evaluado los estrógenos. Síntomas genitales, síntomas urinarios, síntomas sexuales y microflora o microbiota vaginal. Desde el punto de vista hormonal, entonces podríamos nosotros, dentro de las terapéuticas diferentes a los estrógenos vaginales, hablar hoy por hoy, digamos, de estos cuatro alternativas sumadas a los pemifeno ya mencionado. El primero, pues, otros SERMs como el lasofuxifeno, que lamentablemente no progresó en sus estudios, pero los estudios iniciales mejoraban el tratamiento del síndrome genitourinario, especialmente a nivel de dispareunia. El complejo selectivo tisular estrógeno SERM, que es lo que llamamos el TSEC, que es la unión del basedoxifeno con estrógenos conjugados equinos, a dosis de 20 miligramos de basedoxifeno y 0,45 miligramos de estrógenos conjugados equinos por vía oral, utilizado para el manejo de los síntomas del climaterio, utilizado para la prevención de la osteoporosis posmenopáusica de las fracturas, utilizado para la protección endometrial y evitar el riesgo de hiperplasia endometrial y utilizado para la mejoría del síndrome. Queremos decir en ese sentido que es como una terapia hormonal novedosa de acción sistémica con acciones también positivas comprobadas a nivel de la mejoría del tracto genitourinario en el síndrome genitourinario de la posmenopausia. Y los tratamientos, digamos, que vienen como con más novedad, unos con más evidencias, otros con menos, son los andrógenos. Para ello hablamos primero de un andrógeno más débil, como es la DEA o la prasterona, y el otro la testosterona. Y cada vez vemos la importancia de conocer un poco más la acción de los andrógenos a nivel del tracto genitourinario.
Así como la mujer pierde estrógenos en la posmenopausia, pierde andrógenos, y los andrógenos sí que tienen también receptores, no solamente a nivel de la vulva, a nivel de la vagina, la uretra, sino también tienen acciones intracrinológicas dentro del tracto geniturinario para generar una mayor producción local, por ejemplo, de estrógenos. Y las acciones que pueden tener los andrógenos locales, por ejemplo, en la mejoría de la turgencia y el grosor de la vulva, son bien interesantes, sobre todo en el manejo de problemas como el líquen escleroso atrófico. Este es el mecanismo de acción de la prasterona, que es un andrógeno débil, digamos molécula relativamente recién aprobada hace unos 2 años por la FDA, desarrollada por el grupo del doctor Pierre Lefebvre en el Canadá, donde él claramente inaugura ese concepto de la intracrinología. Consiste en una prohormona como la prasterona o la DEA aplicada intravaginal, lo que hace es incrementar la producción de los precursores de los andrógenos y de los precursores de los estrógenos. Es decir, la prasterona, convertida intravaginal a androstenediona, termina convirtiendo dentro de las células vaginales androstenediona en estrona y androstenediona en testosterona. Es decir, convierte un andrógeno débil en un andrógeno más potente dentro de la vagina, y ese andrógeno más potente dentro de la vagina se aromatiza a estrógeno débil dentro de la vagina, mejorando desde ese punto de vista tanto la acción androgénica como la acción estrogénica a nivel intravaginal. Los estudios pivotales fueron liderados por lo menos en Norteamérica para ser aprobados por FDA, por el doctor David Archer y obviamente por el doctor Fernand Labrie, el autor y gestor de esta molécula. El doctor Labrie murió hace poco más de un año, lamentablemente, pero nos dejó un legado en el mundo de la endocrinología bien importante. Los estudios inicialmente aprobados han demostrado eficacia del tratamiento con la prasterona intravaginal para la dispareunia, y como tal está aprobado como un tratamiento para la dispareunia asociada al síndrome geniturinario de la posmenopausia. No ha logrado todavía, y seguramente vendrán en camino, estudios que nos hablen sobre todo el manejo del síndrome, específicamente lo que tiene que ver con la mejoría de la microbiota y con el manejo de las menores infecciones geniturinarias recurrentes. Aquí podemos de alguna manera hacer entonces un resumen de los tratamientos médicos y del enfoque de una manera creo que bastante práctica. Entonces, una vez habiendo hecho una historia clínica, un examen físico detallado, las pacientes con síndrome geniturinario hay que examinarlas. No podemos caer en que la paciente nos consulta por síntomas irritativos urinarios y de entrada formular un antibiótico sin examinar a la paciente, o que nos consulte por dolor pélvico y de entrada remitirla a la clínica de dolor pélvico, cuando el dolor pélvico muchas veces puede ser el dolor del piso pélvico por la inflamación vaginal, y seguramente con un hidratante o con un estrógeno vaginal va a mejorar. Entonces, al hacer un examen físico detallado, sencillo, adecuado, donde hagamos el diagnóstico, podemos saber si la paciente es candidata a un tratamiento hormonal o no hormonal. Si vamos a usar un tratamiento no hormonal, deberíamos elegir de primera línea los lubricantes con los hidratantes concomitantemente y tener actividad sexual regular cuando la paciente se queje de dispareunia, porque evidentemente la terapia manual de la estimulación del introito con actividad sexual o con manipuladores tipo dilatadores vaginales van a facilitar mucho más el manejo del problema cuando concretamente es la dispareunia. Y cuando hablamos de un tratamiento hormonal que no excluye, por ejemplo, un tratamiento concomitante al mismo tiempo no hormonal, digamos, combinar tratamiento hormonal con lubricantes o tratamiento hormonal con hidratantes, el tratamiento hormonal deberíamos definirlo o sistémico o local, y de primera línea tendríamos que hablar de los estrógenos vaginales, y de segunda línea, evidentemente, las terapias sistémicas o las terapias complementarias novedosas, llamémoslo así, de tipo hormonal solamente de manera local, como podría ser los estrógenos conjugados vaginales o la DEA o prasterona intravaginal. Es muy importante, finalmente, que de pronto tal vez puntualicemos en estos 5 aspectos finales cómo concluir
el abordaje de estas pacientes. Lo primero, decir que el síndrome geniturinario de la posmenopausia es una entidad progresiva que deteriora la salud, deteriora la calidad de vida y requiere sin duda alguna tratamiento médico. Segundo, que el manejo médico de primera línea son los estrógenos de acción local, que los hidratantes vaginales son una alternativa útil en mujeres que tengan una contraindicación absoluta o no deseen una terapia estrogénica, que los nuevos tratamientos de acción hormonal selectiva enriquecen también las opciones terapéuticas en la medida en que conocemos más la fisiopatología del problema y aparecen más moléculas de acciones más selectivas que aporten beneficios adicionales a las actuales, pues bienvenidas todas, y que el estriol local, finalmente podríamos decir que parece no tener efectos residuales sistémicos significativos, sobre todo en mujeres que tengan una condición de riesgo de recibir terapia estrogénica. Este punto me parece muy importante porque no podemos finalmente señalar o estigmatizar a aquellas mujeres que tengan factores de riesgo mayores para recibir terapia estrogénica en decir que finalmente tienen que acabar padeciendo muchos de sus problemas a nivel geniturinario cuando realmente sabemos que terapias con estrógenos tan débiles, con grados de absorción tan bajas, con farmacocinéticas tan cortas en impregnación hormonal sistémica, podríamos tener hoy en día ya elementos de juicio para poder estar tranquilos en el manejo de estas pacientes, siempre obviamente de la mano de su terapeuta cuando nos la derive. Bueno, he querido con esto tratar de hacer pues como un resumen global, práctico y sobre todo un poco sucinto del tema, atendiendo a que el tiempo también apremia y más bien dejar un espacio abierto en estos 10 minutos que nos quedan para interactuar, contestar preguntas o comentarios o aportes de la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Rueda, por una gran presentación. Y ahora, para la parte de las preguntas, esperaremos unos segundos. Tenemos una pregunta de María Vallejo. Pregunta, Camilo, ¿qué opinas del uso de láser en mujeres con cáncer de mama para tratamiento del síndrome genitourinario? María, muchas gracias por tu pregunta. Sí, sin duda no quise abordar aquí el tema del láser porque la conferencia me invitan a hablar más del manejo médico, pero claramente hay que hablar hoy del láser porque el láser es una tecnología de punta. El láser arrancó y no se va a detener. Yo creo que hay que hacer las cosas bien en el estudio de los tipos de láser y en el juicio clínico que debe demostrar lo mismo el láser en el corto y en el largo plazo de las terapias estándar como pueden ser los estrógenos. Desde el punto de vista del manejo del síndrome geniturinario en las pacientes que se usa láser, y en este sentido, pues diríamos que casi que el primer grupo de entrada puede ser las pacientes que están con tratamientos antihormonales y que están, por ejemplo, post-cáncer de mama, que tienen receptores hormonales de estrógenos positivos, ha demostrado con buena evidencia y con buenos resultados en el corto plazo, y tal vez es la solidez mayor con el láser, en la mejoría de los síntomas de la atrofia vaginal, la recuperación de la mucosa y la mejoría de la dispareunia. Algo que aún no ha podido demostrar el láser, probablemente también es difícil por su mismo mecanismo de acción en el mediano y largo plazo, es la mejoría de la microbiota vaginal, porque realmente la microbiota vaginal se corrige con glucógeno y el aumento de glucógeno se corrige con estrógenos. Probablemente pacientes que tengan dispareunia, que tengan síntomas irritativos por su atrofia mejorarán con láser, pacientes que tengan el componente de infecciones recurrentes del síndrome geniturinario probablemente no mejorarán igual con el láser. Y de pronto un punto que si lo comparamos cabeza a cabeza con las terapias médicas, especialmente con los estrógenos, por lo menos en estudios cabeza a cabeza que se han hecho con láser y estrógenos, repito, si bien mejoran de la misma manera la dispareunia, si bien mejoran de la misma manera los síntomas de inflamación irritativos,
no ha podido demostrar el láser respecto a los estrógenos la mejoría en la respuesta sexual, especialmente en la respuesta excitatoria. Con esto no quiero decir que no lo logre, pero falta mirar datos a más largo plazo, sobre todo en estudios, repito, comparativos, en esa área específica de disfunción sexual, si sí va a ser tan o de pronto, ¿por qué no mejor que los estrógenos? Bueno, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Alejandra Elizalde Cremonte. ¿Considera hoy en día el tratamiento con terapia con testosterona en las sobrevivientes de cáncer de mama? Terapia con testosterona me pareció, me repite, terapia con testosterona en sobrevivientes de cáncer de mama. Eso es, ¿considera hoy en día el tratamiento con terapia con testosterona en las sobrevivientes de cáncer de mama? Ah, ok, muy buena pregunta. Eh, María, esto yo lo respondería de dos maneras. La testosterona sistémica, llamémosla la testosterona transdérmica, la testosterona percutánea, que se absorbe sistémicamente, la testosterona por vía oral, son contraindicadas, al igual que las terapias con estrógenos, en pacientes sobrevivientes de cáncer de mama, porque son terapias sistémicas y la testosterona sistémica finalmente, por la aromatización en los órganos periféricos, va a incrementar incluso dentro de la mama la producción de estrógenos. Entonces estaría tan contraindicada como la terapia estrogénica. Sin embargo, la terapia con andrógenos débiles vaginales como la DEA intravaginal, por su mecanismo de acción intracrino, podría ser una alternativa para estas pacientes porque su tratamiento va a ser más a nivel intracelular vaginal. No tenemos obviamente la data consolidada hoy en día que nos diga que la prasterona que tenga estudios en pacientes post-cáncer de mama, no lo tenemos, ojalá vinieran en camino, pero a la luz de su mecanismo de acción y a la luz de los resultados también de la farmacocinética con la prasterona, podría uno estar más tranquilo de utilizar estas alternativas en ese tipo de pacientes. Bueno, tenemos otra pregunta de Mónica García. ¿Existe alguna evidencia de que la terapia estrogénica vaginal en óvulos sea mejor que en cremas? No sé si está bien, pero... Gracias, Mónica. Más allá de el vehículo, llamémoslo crema, llamémoslo tableta, llamémoslo anillo o llamémoslo óvulo, no hay una diferencia significativa en la forma, digamos, farmacéutica de la administración del estrógeno. Todos los estudios que hablan del manejo de los estrógenos a nivel urogenital hablan más es de la molécula, ¿no? Y ahí se incluyen todos, tanto los que son crema o los que son en tabletas u óvulos. Perfecto. Bueno, por último, María Vallejos le envía saludos y Alejandra Elizalde, perdón, Cremonte le dice que muchas gracias y que como siempre es un placer escuchar sus disertaciones. No, muchas gracias a ustedes por estar hoy presentes, por todos sus aportes. Y bueno, si no hay más preguntas, quedamos entonces atentos a cualquier otro comentario o cierre de sesión, lo que considere la moderadora. Exactamente. Bueno, una vez más, gracias por su presentación, doctor Rueda. Esto concluye el seminario web. Muchas gracias también a todos los asistentes por estar aquí hoy y por sus preguntas. Que tengan un muy buen resto del día. Hasta luego.